que mis logros tienen más que ver con mi físico que con mi propio talento, dije, yo no puedo estar aquí. Tienen un resentimiento fuerte y se sienten seguras entre mujeres. Mejor estudió un hombre, ¿no? Y entonces nos han venido medicando como hombres durante toda nuestra existencia. Que haya niñas de entre 10 y 16 años que son vendidas cuando ellos dicen que hay rebeldía y que somos vándalas y que no sé cuánto. Pues la realidad es que esas vándalas están protegiendo a tus niñas de que no les vaya a pasar algo mal. Hola, soy Wendy Delgado y en Podría Ser Podcast converso con personas inspiradoras sobre propósito, conciencia, energía y rendimiento humano para dejarte herramientas que te ayuden a vivir más alineado. Y hoy quiero empezar platicando algo que me sucedió el otro día. Como mujeres, creo que normalizamos y empequeñecemos varios detalles como de la vida cotidiana. Miradas, comentarios, acciones. Y creo que muchas veces por no hacer un escándalo, por no hacer una escena, a mí en lo personal me pasó hace como un mes, y por no hacerlo grande, pues simplemente me quedo callada, me lo trago y sigo mi vida. Y cuando vienes a ver, te vienes a dar cuenta que cuántas cosas no te quedas callada, no normalizas, no haces como que no pasó y que realmente son más graves de lo que pensamos. Hoy es un episodio especial por el Día de la Mujer, 8 de marzo, así que por eso invité a Bea Gasca. Ella ha sido líder en recursos humanos en empresas transnacionales, impulsando conversaciones de diversidad e inclusión en el mundo corporativo. Su trabajo le ha valido 3 doctorados honoris causa, el reconocimiento a Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y le ha llevado a escenarios globales como el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza y TED Talks. Pero más allá de los reconocimientos, hoy quiero hablar de Bea Gasca como la mujer, con esta energía que trae sobre el feminismo, pero sobre todo quiero hablar de la congruencia que la caracteriza. Bea, muchísimas gracias por la oportunidad de que estemos aquí platicando. Te lo agradezco muchísimo y pues bienvenida. Muchas gracias a ti, Wendy. La verdad es que después de 3 años viviendo aquí en la zona, me da muchísimo gusto encontrarme proyectos con esta calidad, con este profesionalismo, con esta seriedad. Hay mucho que contar también aquí en Texas para el mundo. De Texas para el mundo. Oye, Bea, quiero empezar preguntándote, ¿en qué momento fue que dijiste, ya no puedo seguir normalizando, ya no quiero hacer como que no me di cuenta? ¿Qué te llevó a darte cuenta de todo este tema del feminismo, de la importancia del feminismo? Fíjate, Wendy, fue a muy temprana edad. Yo calculo que tendría como unos 7, 8 años más o menos. Y mi mamá, toda la familia del lado de mi madre tiene mucho que ver en educación. O sea, tuve un bisabuelo que fue el primer director de educación en México. Muchos se fueron como por ese lado, ¿no? Yo un poco, la verdad, tengo que aceptar mi esencia un poco rebelde, ¿no? A pesar de que siempre me llamó la atención el tema de educación, dije sí, pero yo lo quiero hacer con un twist, ¿no? Y entonces me fui por la parte de recursos humanos, que también hay temas de capacitación, en fin. Pero volviendo al punto es que mi mamá hacía mucha labor con escuelas públicas en México, ¿no? Como tú sabes, las escuelas públicas en México tienen muchísimas necesidades. Y en Celaya, Guanajuato, de donde somos originarios, empezó a juntar así como que dinero con, ya sabes, los ricachones del pueblo, ¿no? Así de que, oiga, don fulanito no quiere arreglar el baño de la escuela pública de no sé qué. Ay, claro, ¿no? Y así. Había gente, me acuerdo, que le regalaba costales de cemento, ¿no? Y entonces los fines de semana, literal, o sea, agarraba los costales de cemento y nos íbamos a entregarlos pues a las escuelas, ¿no? Para que hicieran otra aula o en fin. Y a mí me entretenía mucho eso porque yo estaba en edad de primaria, ¿no? Entonces como que iba a conocer otras escuelas primarias y para mí eso era así como que una aventura, ¿no? Y un día acababa de fundar mi mamá esta escuela en un lugar muy, muy metido, o sea, ni siquiera estaba en las calles pavimentadas, me acuerdo, muy metido pues en la zona conurbada de Celaya. Y se acercó una señora, ya a la hora que nos íbamos con 2 niñas, más o menos de mi edad. Pues mi mamá se le hizo fácil y me dijo, ponte a jugar con ellas, y ella atendió a la señora, ¿no?
Y un poco como que a lo lejos, o sea, yo alcanzaba a ver que la señora ya estaba llorando, ¿no? O sea, como que estaban teniendo ahí una situación un poco incómoda. Y seguía yo jugando con las niñas, y ellas tenían ahí como que un juego que yo no terminaba de entender, ¿no? O sea, hablaban que si eran primas, que si eran hermanas, que si vivían en la misma casa, pero, o sea, algo ahí como que yo no le terminaba de entender, ¿no? Em, Pasan unos minutos más, me dice mi mamá, ya nos vamos, nos subimos al coche y en cuanto nos subimos al coche me empieza a contar que las 2 niñas con las que yo estaba jugando eran hijas del mismo señor, pero una de ellas era hija de la señora y otra de ellas era hija de la hija de la señora. Es decir, el papá había abusado de su hija, había cometido incesto con su hija y la había embarazado al mismo tiempo que la mamá estaba embarazada. Entonces, madre e hija tuvieron a estas 2 niñas con las que yo estaba jugando al mismo tiempo, pero pues claro, eran medias hermanas, pero eran, ¿no? O sea, al día y sobrin, o sea, una mezcla ahí. no, Qué horrible. Y me dijo, te lo cuento, primero que nada para que sepas que cualquier cosa que te incomode, aunque sea de familiares, me lo tienes que decir, ¿no? No hay como por qué tener miedo, yo te voy a defender, tal. Me dijo, y en segundo lugar, porque te voy a ir a dejar a la casa y me voy a ir a poner la denuncia correspondiente, porque a eso era a lo que había ido la señora, ¿no? Para que metan pues a este señor que cometió incesto, violación. Y me lo dijo con todas las letras de la palabra. Nunca me maquilló alguna parte de la historia. Honestamente no fue fácil para mí, o sea, yo me acuerdo que tuve pesadillas varias semanas después de eso, pero de alguna forma también creo que eso sembró en mí como esta conciencia de que las mujeres de alguna forma somos más vulnerables en este mundo, ¿no? Y que cuando alguna otra mujer te pide apoyo, bueno, cualquier ser humano en general, ¿no? Pero partiendo de que somos un poco más vulnerables, un poco mucho más vulnerables en este mundo, si nosotros tenemos la oportunidad de tenderle la mano a alguien más, ¿no? O de facilitar el camino, o de, como en este caso, mi mamá ir con las autoridades, ¿no? Y regresó después de ese día en la noche a decirme que ya habían ido por el señor y que el señor ya estaba en la cárcel y que pues obviamente, digamos, la familia, ¿no? Ya iba a estar pues sin este demonio, ¿no? O sea, sin esta amenaza constante bajo el mismo techo. Yo en ese momento pues no tenía ni idea de que era feminismo, ¿no? Ni de que vivir y nacer en este mundo siendo mujer y niña nos ponen de alguna forma en desventaja, pero no me lo cuestioné, pero me parece que ese fue el momento en el que se sembró, digamos, como esa semilla en mi vida, ¿no? Y más adelante floreció, ¿no? Ya en mi trayectoria profesional y en otras oportunidades que me ha dado la vida de hacer activismo. Tú seguiste y te dedicaste al mundo, bueno, primero estudiaste finanzas, luego te diste cuenta que lo tuyo eran los recursos humanos. Y en tu trayectoria en recursos humanos pasa algo en una de las empresas, puedo decirlo mal la empresa, ¿no? Prefiero no, porque ya hemos hablado mucho con ellos sobre el tema y estamos bien, pero... Estás en una empresa transnacional. Exacto, estamos es una empresa de aviación, ¿no? Transnacional, y entro yo como recursos humanos. Y sucede que cuando yo entro a una empresa como recursos humanos, pues lo que más nos interesa es sentir cómo está el clima, ¿no? O sea, nosotros vamos a atender a la gente, ¿no? A sentir que se puede mejorar para que todos estemos conviviendo de una mejor manera en el trabajo, entre muchos otros objetivos que tiene la posición, ¿no? Pero lo que hago generalmente cuando entro a un nuevo empleo es que me pongo a entrevistar a cuánta persona puedo de diferentes niveles, no solamente a los managers, ¿no? Sino un poco como de todo, justo para entender, ¿no? Y sentir qué es lo que está sucediendo. Y estaba yo en este proceso, en esta empresa, y la verdad es que no encontraba nada, o sea, como que parecía que todo estaba muy bien, ¿no? Todos me decían maravillas de la empresa y de la situación y tal. Y en un momento, en un break, entro al baño, ¿no? De estos baños públicos de empresas, ¿no? Y veo que por debajo de la puerta sale un cablecito que está conectado en el lavabo, ¿no? En el lavamanos. Y escucho un ruido así, pues no muy bonito, ¿no? Que estaba saliendo de ahí. Yo todavía no era mamá.
ni miras de serlo en ese entonces. Y cuando sale, veo que es una mujer piloto abrochándose el uniforme, ¿no? Ya sabes que es como muy, así que con la babina y la camisa y todo. Y veo que tira, o sea, la leche que se acababa de extraer en el lavabo, ¿no? Y entonces yo venía de trabajar de Nestlé. Y Nestlé y las mamás, bueno, o sea, es como la leche materna es oro puro, ¿no? Así nos enseñan a verlo. Y es una realidad, es oro puro. Y entonces me quedé como un poco, ¿no? O sea, choqueada de lo que acababa de ver y le digo, ¿te puedo preguntar por qué hiciste eso? Y me dice, bueno, primero porque no tengo dónde almacenar la leche, ¿no? O sea, si me la saco, pues aquí se echa a perder, no tenemos refrigeradores ni nada. Y lo que estaba haciendo, pues era justo la extracción, ¿no? A mi edad actual, ¿no? Ya con mis achaques de la espalda, ¿te imaginas lo incómodo que era de por sí es incómodo extraerte leche, ¿no? Total. Y luego estar sentada en un inodoro, ya sabes, con el respaldo todo chueco, en un baño. O sea, como que no era de una empresa de esa magnitud. Claro. No era digno de una empresa de esa magnitud, ¿no? Entonces, inmediatamente hice el proyecto que se llamó La línea que nos une es la familia, y tenía que ver justamente con fomentar cuartos de lactancia para las mujeres trabajadoras, concientización para los líderes, ¿no? De qué era lo que pasaba cuando una mujer se convertía en mamá, así tal cual, con peras y manzanas. Y también una extensión del periodo de maternidad para padres, que en ese momento era, si no mal recuerdo, de 5 días. De hecho, creo que sigue siendo Terrible, sí, parece terrible. en México al menos. Y los convencí de que teníamos que tener más días de paternidad, ¿no? De paternity leave. Y ¿Le accedieron a eso? accedieron a todo, y el proyecto, la verdad es que se volvió muy poderoso. Te estoy hablando de 2015, quizá. Todavía era un tema no tan explotado como actualmente. Entonces fue muy innovador, fue una empresa mexicana, porque pues, sí, era una empresa fundada en México, entonces tuvo mucho impacto, digamos, empresarialmente, ¿no? Tanto que unos meses después del lanzamiento me buscan de una revista bastante conocida también en México, me ofrecen la portada para hablar del proyecto, ¿no? Y obviamente pues la marca de donde estaba yo trabajando, ¿no? Y todo este rollo, a lo cual accedí. Cuando sale la portada, literal, así no dormí toda la noche, ya sabes, así de que mañana sale mi portada. Entonces me levanto tempranísimo, llego así al puesto de revistas más cercano, ¿no? Veo que las están así apenas montando y yo, ¡ay, esas de ahí! ¿No? Era como una paca. Le dije, quiero todas. Y me dijo, en serio, yo quiero todas, ¿no? Entonces agarré la paca, le eché en mi coche y llegué a la oficina, ¿no? Saqué así, esa es la que se veía más bonita, ¿no? Así, y llego orgullosísima, ¿no? Así como pavo real, así entro a la oficina del que en ese entonces era mi jefe, que sabía que siempre llegaba súper temprano. Era de esos, ya sabes, que llegaba así antes que todos y se iba después de todos, así, de esos. Old school. Exacto. Y lo veo, pues, contestando sus mails, siempre daba la espalda, ¿no? A la puerta. Entonces toco y le digo, hola, fulanito, te vengo a contar algo, ¿no? Y, sí, se da la vuelta, pongo la revista, ¿no? Así encima de su escritorio y le digo, pues mira, ¿no? Te traigo esto, que es el proyecto que lanzamos, ¿no? Y tal, tal, tal. Y la ve, la toma en sus manos y me pregunta, oye, ¿y el dueño sigue siendo fulanito, no? Y me da el nombre y el apellido del dueño de la revista. Y le digo, sí, curiosamente, lo conocí en un evento de la empresa, le conté del proyecto y le gustó, y un poquito tiempo después pues, nos honró con la portada, ¿no? Y me dice, ay, vea, seguramente quiere algo más. Y vuelve a poner la revista donde la puse, gira en su, ya sabes. O sea, ni la abrió. Nada. En esas, ya sabes, sillas de oficina, da la vuelta y continúa haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo agarré mi revista y en esa oficina era como muy jerárquico, ¿no? Entonces el jefe de mi jefe estaba un piso arriba, ¿no? Entonces ni siquiera me despedí, subí al
siguiente piso, llegué con el CEO y presenté mi renuncia, ¿no? Y entonces él también estaba como muy sorprendido porque justo ese día había, no solamente era la portada, había de cuenta espectaculares en el periférico de la portada, entonces había como mucha visibilidad pues de la portada, tal cual, como lo hacen las revistas. Y me dice, vea, pero, o sea, venía ahorita en el periférico y te acabo de ver, o sea, con la marca y o sea, ¿por qué estás renunciando, no? Y le dije, porque acabo de estar con mi jefe y él insinúa que el hecho por el cual yo estoy en la revista es porque el dueño quiere algo más conmigo, ¿no? O sea, en tema, no sé, no profesional, ¿no? O sea, amoroso, sexual, lo que sea. Sí. Le dije, y la verdad es que yo no puedo hacerle esto a mi congruencia, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo que en esta empresa nos preocupamos por las mujeres, ¿no? Que las estamos impulsando, apoyando, y yo soy la primera en ser juzgada, que mis logros tienen más que ver con mi físico que con mi propio talento, dije, yo no puedo estar aquí. Este episodio llega a ti gracias a 10X México. 10X México combina estrategia legal, atracción de talento, contabilidad, marketing digital y tecnología para acelerar el crecimiento de las empresas, haciéndolas más humanas, más rentables y más conscientes. Encuéntralos en redes como @10X México. O alguien no debe estar en esta empresa, ¿no? O sea, le dije, pero yo en este momento se las voy a poner fácil, aquí dejo todo y con permiso, ¿no? Hubo conversaciones alrededor, por supuesto. Tampoco creas que me rogaron por quedarme, o sea, así como fue como que un, ay, ¿seguras? O sea, me imagino que el jefe tenía también muchísimo tiempo en la empresa y también para ellos, pues, no sé, o sea, digo, no sé qué compromisos tuvieran con él, pero pues también por ahí puede que... Sin duda, o sea, un viejo lobo de mar de la industria, ¿no? Que tenía un tema también muy fuerte con los sindicatos, ¿no? En esa industria de aviación los sindicatos son Sí. súper, súper, súper importantes, ¿no? Entonces, en fin, pero lo importante y por lo que te comparto esto no es él, ni es el CEO, ni es la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras como mujeres estamos programadas para Ujú. minimizar cuando alguien nos está diciendo lo que me estaba diciendo a mí este señor, ¿ves? O sea, cuando cuento esta historia yo digo, tenía dos opciones, ¿no? O sea, una era, ay, no, ¿no? O sea, minimizarlo tal cual, ay, cómo eres chistoso, ay, por supuesto que no, jajaja, ja, ja", ¿no? Y hacer así como que no pasaba nada y no hubiera pasado nada y yo hubiera seguido trabajando ahí felizmente, ¿no? O señalarlo e incomodar y cuestionar de dónde saca, o sea, en una mente machista, bueno, sí sé de dónde, ¿no? O sea, de esta mente machista que es obviamente no puede ser una mujer exitosa que está ayudando a otras mujeres, que además te eligieron a ti para hacer la portada y no a él, ¿no? O sea, también ahí había como un tema de ego profesional, seguro, ahora lo veo en Sí, perspectiva. sí. Este, y fácilmente, o sea, quitándote todo tu Tu talento, mérito. todo tu mérito por cosas que no venían al caso, ¿no? Y entonces, este episodio fue ampliamente comentado en la empresa, ¿no? Ok. Y yo la verdad siento que ahí es donde mi labor fue hecha, ¿no? O sea, porque si alguna otra mujer escuchaba esa historia, como lo hice, como lo de una manera determinante, dije, pueden ustedes pensar lo que quieran, pero esa no soy yo y yo no puedo estar en un lugar en el que me están etiquetando de una manera que además va en contra de mi causa, ¿no? O Exacto, sea, sobre todo que no era congruente con tu causa. A mí me encantó escuchar esta historia, yo la había escuchado en tu TED Talk y me encantó que dijiste, pero, o sea, me fui sin ninguna certeza, sin ninguna, eh, pues sin ningún otro trabajo en ese momento, pero en ese momento te empezaron a pasar como cosas muy buenas, ¿no? Dices algo como que la magia empezó a suceder y entonces como que fuiste creciendo exponencialmente en tu carrera. Y para mí es muy importante recalcar esa congruencia. Hace unos días estaba escuchando un podcast de Joe Dispenza, no sé si ubicas a sí, esta persona que es muy de la energía y la meditación y tal, y tal. Y él decía que hubo un estudio en 2023, no me acuerdo, que se llama la congruencia del corazón y el cerebro. Que, o sea, que se probó científicamente que cuando lo que sentimos y lo que pensamos está en congruencia,
es como que todo fluye mucho más rápido, o sea, todo, eres hasta más saludable, Claro. tu cuerpo está más saludable, tu vida, todo es como, pues, más fluido, ¿no? Entonces, es algo realmente probado científicamente que cuando tú eres congruente, pues todo fluye, todo es más fácil. Y creo que ese fue tu caso y es admirable porque cuántas veces no, justo lo que decía yo al principio, ¿no? Pasa algo y dices, ay, sí, pero no fue nada. O, ay, no quiero armar un escándalo. Ay, no quiero, ¿no? Sí. Entonces, Es, sí era es, como que agarrarse sí. mucho los ovarios para Sí. hacerlo, La ¿no? verdad es que, o sea, como dices, yo creo que la congruencia hace que se alineen los astros, ¿no? O sea, tú te alineas con la intención que realmente estás buscando, ¿no? O sea, em, yo hago acompañamiento de mujeres en diferentes tipos de conflictos, ¿no? O sea, desde las que están siendo violentadas físicamente, pero también profesionalmente, en fin. Y algunas de estas me preguntan, pero ¿cómo, o sea, de dónde tomas la valentía? Porque, o sea, me dicen, me ha pasado mucho, ¿no? O sea, que en mi trabajo minimizan lo que hago, demeritan lo que hago porque soy mujer, tal, tal, tal. Y justo lo que decías tú, ese día que yo tomé la decisión de dejar esa empresa, yo no tenía certeza de qué iba a pasar cruzando la Ujú. puerta a la cual nunca regresé, ¿no? O sea, ya nunca volví a entrar a esa empresa porque además el edificio lo tiraron Ok. algunos meses después. Pero el universo se acomoda, ¿no? O sea, si tú exiges tu lugar, a mí me estaban queriendo poner en un lugar que no me correspondía, ¿no? En el de, bueno, estuvo aquí porque Ujú. hizo algún tipo de favor no profesional, ¿no? Porque por su físico, porque está guapa, no por su talento. Exacto. Esa no soy yo. Ujú. Es quien él tiene en la mente que puedo ser yo, pero esa no soy yo. Y entonces, si yo no me siento cómoda en el lugar en el que estoy, ¿por qué voy a achicarme? ¿Por qué voy a aceptar el de, ay, bueno, pues igual y sí fue por otra cosa que por mi talento? Pues claro que no, señor, no fue así. Y entonces, pues que venga aquí a sentarse alguien que quiera darle por su lado. No soy yo, ¿no? Y justo cuando rompemos esos moldes, Ujú. hace cuenta que como que se abre otra línea de posibilidades, porque Ujú. estamos solamente viendo como las posibilidades que tenemos en ese momento frente a nosotros, Ujú. pero cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Se abre todo un mundo mucho más alineado a lo que yo estaba buscando, ¿no? En empresas que no solamente lo decían de dientes para afuera, Ujú. todo este tema de apoyar a las madres trabajadoras, ¿no? Pink washing, como le llamamos ahora, sino que realmente estaban siendo congruentes con querer hacer un cambio desde adentro, ¿no? Y a partir de ahí mis roles seguían siendo en recursos humanos, pero siempre con proyectos muy enfocados a temas de responsabilidad social para mujeres y niñas, ¿no? Y siguieron funcionando, ¿no? Porque entonces ya estaba trabajando yo con gente que estaba en la misma sintonía. Creo que es así de Así simple. de simple. Ujú. Oye, quiero que me platiques, porque hemos escuchado feminismo y muchas veces creo que lo podemos llegar a asociar o hay personas o instituciones o gobiernos que nos hacen asociarlo con vandalismo, con con estas mujeres que eh, hacen solo huelga y problemas, solo crean problemas, ¿no? ¿Qué es realmente el feminismo quitando todas esas aseveraciones que no? En Centro abrimos las puertas a la inspiración, al encuentro y a la magia que surge cuando las personas se reúnen. Ubicado en The Woodlands, Texas, nuestros espacios se adaptan a todo tipo de eventos, corporativos, culturales, sociales o de bienestar. Contamos con tecnologías de vanguardia en bienestar y frecuencia que elevan cada experiencia y permiten a las personas reconectar consigo mismas, equilibrar su energía y sanar en todos los niveles, físico, mental y espiritual. Lo que realmente hace único a Centro es la energía que aquí se respira. Contáctanos para más información y descubre todo lo que puedes vivir aquí. Centro, un espacio para el cuerpo, el alma y el espíritu. El feminismo es justicia. O sea, el feminismo es un mundo igual de justo para hombres y para mujeres, para niñas y para niños, ¿no? Em,
te voy a contar quiénes son estas feministas que satanizan los medios, ¿no? Estas vándalas que grafitean los monumentos y que están encapuchadas, ¿no? Y que traen sus botas negras, ¿no? Y tal, que mejor conocidas como el bloque negro, ¿no? Yo tuve la bendición, porque tal cual es una bendición, de conocerlas en 2020 de manera muy cercana. El bloque negro son mujeres, muchas de ellas madres buscadoras, ¿no? Todas estas madres que les raptan a sus niñas y niños chiquitos, te estoy hablando de niños entre 3 y 6 años, y después los usan para diferentes fines, ¿no? De explotación laboral, sexual, venta de órganos, etcétera. Entonces, las madres buscadoras van con las autoridades, como haríamos cualquiera de nosotros, las autoridades no les prestan atención y entonces con sus propios medios y con sus propias manos se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos. A veces los encuentran, a veces no, a veces encuentran sus restos. ¿No? Hay varios casos de madres que desenterraron con sus propias manos los restos de sus niños, ¿no? Y saben que acabaron ahí. Ellas son el bloque negro. El bloque negro son chicas que fueron corridas de su casa justamente porque las violó algún familiar y entonces como ya están sucias, o sea, no las quieren en su familia, ¿no? Te estoy hablando de el México profundo, ¿no? Que sucede constantemente. Una de estas chicas que están en el bloque negro me contó que ella tenía 15 años, vivía en Cuernavaca, Morelos. Y entonces, a los 15 años, pues entró a trabajar, ¿no? Porque tenía necesidad, venía de una extracción humilde y hacían roles en el restaurante para ver quién se quedaba a lavar los trastes, ¿no? Entonces, esa noche le tocó a ella con un compañero mayor que ella, se quedaron a hacer como la vajilla, ¿no? A lavar y todo. Dice que ya era tarde en la noche, se quedaron solos y él la vio, ¿no? O sea, a la hora que ya estaban solos, aprovechó el momento, abusó de ella. Ella escapa, ¿no? Se va, llega a su casa, ya estaban todos dormidos, se baña, y esto es importante para lo que te voy a contar. Y pues bueno, no espera como que al día siguiente. Al día siguiente le cuenta a sus papás lo primero que le dicen es que es una tal por cual, que seguramente lo provocó, ella lo provocó, ¿no? Ya sabes, y que se vaya de la casa porque no la quieren tener ahí. Una chavita de 15 años, agarra sus chivas, ¿no? Se va a la policía a decir lo que había pasado y le dicen, ¿cómo esperas que te creamos si ya hasta te bañaste? Sí, así era me acuerdo que lo repetía mucho ella cuando nos contaba su historia. Se va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también, o sea, tome su ticket, señorita, ¿no? Le habla al jefe, al dueño del restaurante y le dice, oye, me pasó esto, ¿no? O sea, ¿podemos hablar? Bien, ven inmediatamente ahorita porque sí tenemos que hablar de esto. Llega al restaurante, el señor le da 500 pesos y le dice, di que te fue bien y no te quiero volver a ver aquí jamás, ¿no? Una chava de 15 años con 500 pesos, recién abusada, corrida de su casa, ¿para dónde crees que se iba a ir? A la calle, ¿no? O sea, se unió a la calle y en la calle conoce al bloque negro y se hace parte del bloque negro, ¿no? El bloque negro son estas vándalas que destrozan y que pintan y que queman porque las abandonó el sistema. Y son mujeres que fueron violentadas de diferentes maneras, extremadamente salvajes, y que en esta búsqueda, pues, de sobrevivir, se encuentran en la lucha y se vuelven una familia, ¿no? Ese es el feminismo radical que satanizan los medios, ¿no? Entonces, claro, son aguerridas, están enojadas, Pero si no nosotras muestran la historia. exacto, ¿no? Si nos hubiera pasado a nosotras, tuvimos vidas más privilegiadas, ¿no? Pero si nos hubiera pasado, ¿qué hacemos? O sea, si en este momento alguien le hace algo a mi hijo y las autoridades no responden, por supuesto que también voy a ir a prender lo que sea, ¿no? Para encontrarlo. Entonces, es ese sesgo que luego tiene la parte mediática
de lo que hacen las feministas. Ahora, las feministas hay también, digamos, como diferentes, ¿cómo te diré? Corrientes, ¿no? Entonces tenemos la que es la más radical, que es esta, el bloque negro, que incluso en esa rama del feminismo no tienen relaciones amorosas con hombres. Ok. Es feminismo radical. Lo podemos tomar como queramos, pero O sea, el hombre está tachado de su vida. no tachado porque algunas son mamás y tienen hijos, pero digamos que yo lo que te invito y las invito es a que nos pongamos un poco en sus zapatos, ¿no? Si eres una niña que tu papá te dio la espalda, que tienen un resentimiento fuerte y se sienten seguras entre mujeres. Es así, ¿no? Es como la metáfora que se puso hace tiempo de moda, ¿no? Del oso, que preferían estar con un oso que con un hombre porque hay menos muertes de mujeres en manos de un oso que de un hombre, y es la realidad. O sea, las mujeres, el porcentaje de muertes a manos de un hombre reconocido como feminicidio o como violencia doméstica o no, es de 35%. O sea, de todas las muertes de las mujeres en el mundo, el 35% están vinculadas a un hombre, ¿no? Entonces, yo no digo que todos los hombres sean asesinos, por supuesto que no. Yo soy mamá de un hijo y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir, no? Es todo para mí. Em, es que hay una parte también de la sociedad que a veces ni siquiera es culpa de los hombres, en los que la mujer está considerada un objeto o está considerada como algo para darles placer o para darles de comer o para darles servicio, ¿no? Yo siempre digo, quienes fueron educados de esa manera, pues quizá no puedo ser tan dura con ellos, ¿no? Pero como cualquier ser humano, pues te pueden educar como sea y luego llegas a una madurez, ¿no? O sea, tu adultez en el que debes de cuestionarte también si lo que te enseñaron es lo que quieres seguir fomentando en tu vida o no, ¿no? Se vale, todos tenemos esa oportunidad. Hay muchos de estos hombres que se quedan en ese pensamiento, ¿no? De ver a la mujer como un objeto, como un servicio, como una esclava, me atrevería a decir en algunas formas y en algunos entornos. Y desde esa perspectiva, pues es fácil matarnos, ¿ves? Porque es como, Valen menos. valen menos. Tal cual, somos como ciudadanas de segunda categoría en algunas cabezas machistas, ¿no? Em, Viéndolo así de radical, podemos entender al bloque negro. Ahora, hay otro tipo de corrientes, ¿no? O sea, habemos corrientes un poco más de centro, diría yo, ¿no? Que estamos completamente apoyando las mujeres, las niñas, su salud, su bienestar, que puedan alcanzar todo su potencial, ¿no? Simplemente que no estamos tan radicalizadas, ¿no? Yo muchas veces considero mi feminismo un poco como puente, ¿no? O sea, yo convivo con las dos partes, con la radical feminista y con la radical machista, ¿no? Y a veces logro que platiquen, a veces logro que se comuniquen, ¿no? A veces logro que intercambien beneficios, a veces logro que el machista empresario entienda que tiene que tener más mujeres en posiciones de alta dirección por el bien de su negocio. A veces ni siquiera los convenzo por la lógica humana, o sea, a veces los convenzo por la lógica económica y capitalista, porque las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes mujeres en tu consejo administrativo, cuando tú no tienes mujeres en posiciones de alta dirección, te estás perdiendo también de esa mitad de clientes, porque un hombre no va a diseñar igual, ¿no? Cuando empecé yo en estos temas, me acuerdo que me invitaron a como un diagnóstico de una empresa de tampones, ¿no? O sea, productos femeninos, ¿no? O sea, tampones. Y lo primero que vimos es que en el consejo de administración, imagínate, es una empresa que vende productos de mujer, o sea, no había absolutamente presencia femenina ni en el consejo ni en los mandos como las vicepresidencias o las C-suites, ¿no? Como les dicen acá. Cuando empezaron a poner mujeres en este tipo de posiciones, las ventas se incrementaron en creo que 50% en ese año, ¿no? Entonces,
el feminismo lo que hace es abrir espacios para que las mujeres podamos alcanzar nuestro mayor potencial de una manera segura, sin tener que dar nada a cambio que no queramos. Me encanta. Y ahorita que mencionas el feminismo y el machismo en hombres, yo creo que tanto como también hay hombres feministas, hay mujeres machistas, Miles. ¿no? O sea, y yo creo que también es parte, o, no sé, considero que debería ser parte del feminismo o bueno, de otras mujeres, como de tratar de hacer ver a las mujeres machistas que no, o sea, porque, o sea, sí, ok, el machismo, digamos, un machismo radical dice, la mujer vale menos porque es el otro sexo, ¿no? Y muchas mujeres sí se lo creen y sí se creen que el hombre, que el dinero que, o sea, por ejemplo, las mujeres que están en su casa cuidando niños y que no tienen un trabajo remunerado, el dinero que gana el hombre es del hombre. Y me ha tocado eso con amigas, o sea, como tú y como yo, y he escuchado amigas decir, no, pues yo quería tal cosa, pero como él es el que paga, pues el que paga manda. Yo quiero ir de vacaciones a tal lado, pero pues como él paga, pues él manda. Y el que paga manda, sí, pero a ver, si tú te estás quedando en tu casa a cuidar a los niños y él se está yendo, para que él se pueda ir a trabajar, tiene que haber alguien que cuide a los niños y alguien que ordene la casa y alguien que esté, entonces esa eres tú. Es porque el dinero es de él, Claro. ¿no? O sea, eso como que no. Gana dinero gracias a tu labor. Exacto. O porque, ay, es que me da pena pedirle dinero a mi marido. Pues sí, pero y a él no le da pena pedirte que hagas la comida, que cuides a los niños, que los lleves al fútbol, que los traigas, que los das, o sea, ¿no? Exacto. Entonces, como que también esa parte de uno como mujer, no ser machistas. ¿Te imaginas lo que sería, lo que podríamos lograr tú y yo? No nos vayamos más lejos. ¿Con una esposa? O sea, no lo digo en un tema de preferencia sexual. O sea, si tú y yo tuviéramos una esposa que se hiciera cargo, ¿no? De los niños, de la comida, de ir por ellos, de no sé qué. ¿Te imaginas lo que tú y yo podríamos lograr como profesionistas? 10 veces más de lo que hemos logrado hasta ahora, 5 veces más, 2 veces más. O sea, claro que el trabajo del hogar es muy importante, ¿no? Hay números Ujú. aquí en Estados Unidos que dicen que más o menos lo que se ahorra una familia por tener una mamá, ¿no? Que haga todas las labores del hogar, son alrededor de $8,000 mensuales. Imagínate. Que no recibe ella en su, o sea, por su. Que si no estuviera ella, se tendrían que gastar para tener la misma calidad de vida, ¿no? O sea, o el mismo confort, porque al final también eso es lo que hace el trabajo no remunerado, ¿no? Digo, La verdad es que yo tengo mucha suerte. Mi esposo, lo reconozco públicamente, porque si escucha esto me va a decir, tú no puedes. No, a ver, sí, él es hasta feminista, creo. Él, o sea, le entra la chamba de la casa de los niños y la ida, recogida, hasta a veces hasta hace la comida también perfectamente. Pero creo que también tiene que ver de por qué yo me he puesto de, oye, mi vida profesional también es importante. claro. O sea, no porque lo tuyo sea más. O sea, nos sostenga, mi carrera no es importante, ¿no? Entonces ahí creo que también es mucho, porque si te ven blandengue, no, o sea, se te van, ¿no? Tú hiciste tu lugar. Exacto. Tú metiste tu silla, o sea, Exacto. ¿cómo fregados no va a haber lugar en esta mesa, no? Exacto. Comper, ¿no? Y está perfecto. Y estás en la mesa comiendo como igual, ¿no? Y O que sea, los niños también crezcan con eso. Mi papá trabaja, mi mamá trabaja y todos. ser mamá es revolucionario. Yo creo que pocas nos damos cuenta de esto, pero los hombres machistas, y es más, ni siquiera voy a usar ese término, los hombres asesinos, porque he acompañado casos muy crudos de feminicidio, principalmente en México, provienen de madres extremadamente protectoras, ¿no? O sea, esa es la típica mamá de que tú eres lo máximo, no, o sea, todas nos comemos a besos a nuestros niños, ¿no? Pero lo que hemos detectado es que hay una parte de educación, están formando emperadores, no están formando compañeros, ¿no? Entonces, claro, es un emperador que en cuanto levanta la mamila, ¿no? O sea, se la van a llevar Quiero. con su leche, ¿no? O sea, no hay un
una responsabilidad de que puedas recoger, tú también debes de ayudar a recoger, ¿no? O sea, Sí. en fin. Em, no es nuestra culpa, porque luego muchos dicen, bueno, entonces es culpa de las mujeres que haya machos. No, tampoco. Pero lo que sí debemos de concientizar es que ese hombre que estamos educando hoy en nuestras casas, porque no va a ser, desafortunadamente no van a ser bebés para siempre, ¿no? O sea, que ese hombre va a ser el compañero de otra mujer. Y cómo quisiéramos que fuera nuestro compañero, ¿no? O sea, cómo nos hubiera gustado que nuestra suegra o ex-suegra educara a nuestro actual compañero, ¿no? Porque muchas de las cosas que hoy chocan son cosas aprendidas desde la infancia, la verdad, ¿no? Entonces, sin duda las mamás tenemos mucho poder en esto, pero también la sociedad, ¿no? O sea, en general, nuevamente, no todo puede caer en nuestros hombros. O sea, los niños se educan con un padre y una madre, generalmente, o con una madre muy chingona, ¿no? En el 43% de la población en México está criado por una madre soltera o independiente, que no recibe absolutamente ningún tipo de apoyo del padre o del progenitor. Y en México tampoco hay una ley como aquí que las proteja para que haya este pago pues de ayuda mensual, ¿no? Por ser el progenitor. Entonces, tenemos 43% de las familias en México sostenidas por madres, yo prefiero llamarles independientes, porque solteras también conlleva otro tipo de estereotipos que no son apropiados, ¿no? Em, es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo el porcentaje, y nuevamente te lo cuento porque esos hombres que embarazan y que no, como les dicen en México, padres abandónicos, se me hace muy chistoso el término, em, tampoco vieron a esta mujer como una responsabilidad, o sea, la vieron como un minuto de placer o de úsese y tírese, y bueno, pues si quedaste embarazada, Es tu problema. sorry, ¿no? O sea, yo ya me voy. Eso también es machismo y eso también es violencia Claro. hacia la mujer, ¿no? Y hacia los niños que procrearon juntos. Entonces, hay que ver, o sea, el feminismo nos invita a ver la realidad con unos ojos de justicia, ¿no? O sea, cuando nosotros ya lo vemos como justicia y no porque yo me merezco más por ser hombre o porque nací en el privilegio o por lo que sea, sino que es justo para todos, eso es lo que estamos construyendo en el feminismo, aunque a veces sea incómodo cuestionar esas estructuras que ya están tan hechas y tan rígidas, ¿no? Y de pronto llegamos nosotras y decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo soy la que tiene que lavar los trastes? ¿Dónde dice? O sea, ¿no? ¿Por qué no una vez y una vez? Eso es la justicia, ¿no? Y entonces ahí cuando empezamos también a cuestionar es cuando nos tachan de feminazis, que no sabemos conversar, pero es que bueno, también como por ahí leí en alguna ocasión, gracias a Dios, bueno, gracias a las diosas, en lenguaje feminista, em, no estamos buscando venganza, sino justicia, ¿no? O sea, si nosotras como mujeres estuviéramos buscando venganza por todos los años en los que hemos sido sometidas, y nos podemos ir a revisar historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no? De nuestras tatarabuelas, ni se diga, no estamos buscando venganza por todos esos años de sometimiento, estamos buscando justo que nos hagan un cachito en la mesa, ¿no? O sea, sí quepo, Lugar. o sea, déjenme sentarme ahí porque yo también pienso y yo también tengo sueños y además yo aporto a esta sociedad, ¿no? Total. Es así, eso es el feminismo. Oye, ahorita que mencionaste maternidad, hay un término que vi el otro día en tu Instagram que yo no lo había escuchado y me puse a investigar un poco y me encantó. Matrescence. Qué padre, ¿verdad? Me encanta Ese concepto. Me encanta a mí también. Lo estamos ahorita apoyando mucho desde campañas en Nueva York, pero es todo lo que nos pasa siendo madres. O sea, hay estudios ahora que antes ni siquiera sabíamos porque no había una inversión para estudiar el cuerpo femenino. Ahora sabemos que ser mamá es todavía más fuerte que una adolescencia. O sea,
los adolescentes, ¿no? Lo estudiamos, lo vivimos, ¿no? Sí, las hormonas y tal. Cómo te sientes, ¿no? O Sí. sea, que como que no entiendes muy bien lo que está pasando, que estás un poco como que fuera de ti, etcétera. Eso pasa más fuerte cuando eres mamá. Y nunca nadie nos lo dice, ¿no? O sea, nunca nadie bueno, te dicen, tu vida va a cambiar. No vas a dormir. Descansa, porque no, o sea, pero realmente es mucho más que eso, o sea, cambia nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro se reprograma. Imagínate qué poderosas somos. Yo siempre que leo eso digo, wow, ¿cómo llevamos tantos miles de años sin que haya ningún tipo de apoyo médico y seguimos aquí, ¿no? O sea, vivas y maternando, ¿no? Entonces, em, Matrescence es visualizar la transformación tan profunda que tiene una mujer al ser mamá. Nace el bebé y todos nos vamos al bebé, ¿no? Ay, el bebé, qué hermoso. Y sí, son divinos, pero también tenemos una nueva mamá ahí. Ya no es la misma antes del parto que ahora, ¿no? Y todo el proceso que viene después. El posparto, que es durísimo. Porque creo que son 7 de cada 10 mujeres tenemos depresión posparto. Y nunca hablamos de un tratamiento para la depresión posparto, ¿no? Yo tuve depresión posparto y fue, te lo puedo decir, lo más horrible que me ha pasado en mi vida porque no sabía qué me estaba pasando. O sea, simplemente de pronto estaba paralizada y como muy atemorizada. O sea, no podía dar un paso sola, ¿no? Y es un tema hormonal. O sea, tus hormonas traen una pachanga interna. Claro, vueltas locas. Y nadie te ayuda a prevenirlo, ¿no? Entonces yo fui con un psicólogo, ¿no? O sea, fui a atenderme como si fuera una enfermedad mental, que sí lo es, pero deberíamos de tener mucho más Sí, información. creo que ni te lo dicen en el hospital, o sea, tú de repente empiezas a sentir, o sea, rara, triste, pero ¿por qué estás triste si tienes un bebé? Porque estoy triste, no sé, o sea, porque químicamente, o sea, tenía 1000 hormonas y de repente se fue el bebé, ¿qué hacen esas hormonas? O sea, nadie te lo explica, o sea, lo Se entiendes dice de la práctica. fácil, pero tener un ser humano, ¿no? Tú lo sabes, de ese tamaño en tus brazos, te da pánico, Claro. ¿no? O sea, no sabes cómo hacerlo, no sabes qué va a pasar. Luego viene la parte de la lactancia, ¿no? Y también Bueno. con ese otro ajuste, mega ajuste corporal en nosotras que lo vivimos como un poco a obscuras, ¿ves? O sea, lo pasamos, lo sobrevivimos, pero podría ser diferente. O sea, podría haber un apoyo para este Matrescence para que realmente tuviéramos como un acompañamiento como el que nos merecemos. Imagínate si el otro día fui a ver a mi ginecóloga aquí, ¿no? Cumplí 40, ya casi voy a cumplir 44, de hecho, y empecé a tener como sudores nocturnos, ¿no? O sea, un día, ya sabes, de que te tienes que quitar la pijama porque ella estaba empapada y fui, le dije, pues me está pasando esto. Mujer, ginecóloga. Me dice, es perfectamente normal, es perimenopausia. Y le dije, ¿cómo va a ser perfectamente normal si ayer no me pasaba esto? O sea, ¿me puedes decir por qué esto es perfectamente normal? Porque yo creo que si llegara un hombre a decirle que tuvo sudores nocturnos, se lo llevan en urgencia, en camilla, ¿no? Así a ver qué tiene el pobre señor. Pero para nosotros es normal. No es normal. No lo han estudiado. Es distinto porque vivimos en un mundo patriarcal, ¿no? En el que cuando hay investigación médica, es más fácil estudiar un hombre, un cuerpo masculino, porque tienen menos variables. Claro. Las mujeres somos más complejas, ¿no? Y entonces, claro, le dices a un científico, ¿lo investigas en un hombre o en una mujer? O sea, en la Depende de qué día investigues a la mujer, porque, ¿no? Sí, el cuerpo es más estable, que si esto, que si la variación, que si la no sé qué. O sea, está complicadísimo este estudio, mejor estudió a un hombre, ¿no? Y entonces nos han venido medicando como hombres durante toda nuestra existencia, ¿no? O sea, todo lo que nosotros consumimos, me he clavado ahora mucho en temas de salud mental porque hay un proyecto bien interesante en Houston que en otra ocasión te platico, pero Para otro podcast. es padrísimo lo que están haciendo ahí y el, o- el 90% de las enfermas de Alzheimer somos mujeres. 90%.
Sin embargo, los estudios se hacen en un 70% cuerpos masculinos. Entonces, cuando una mujer tiene Alzheimer, la están medicando como si fuera hombre, no como mujer con toda la versatilidad y la complejidad que tenemos Claro. como organismos, ¿no? Entonces, em, el feminismo lo que busca, por ejemplo, en estos casos, es encontrar a alguien que pueda financiar estudios en cuerpos femeninos que son más complejos y por lo tanto más caros, ¿no? Hace unos meses, Melinda Gates informó que iba a donar no sé cuántos billones de dólares para estudios en cuerpos femeninos, porque ella decía, podemos hablar de feminismo, podemos hablar de justicia, podemos hablar de igualdad, pero si nos seguimos enfermando porque todavía no nos medican ni siquiera a como nos deben de medicar, pues estamos un poco perdidas, ¿no? O sea, estamos dando, primero hay que mantenernos vivas, o sea, básicamente, ¿no? Y a raíz de esa donación, yo cada vez veo mucho más información sobre lo que nos sucede realmente a nosotras. ¿Sabías que los coches, cuando hacen pruebas de impacto, ¿no? O sea, para ver cuántas bolsas de aire le ponen y todo, lo hacen también con modelos masculinos, Claro. niños y señores. Entonces, cuando te vas a las gráficas y ves que en accidentes de coche las que más fallecen son mujeres, no es casualidad, no es que manejemos mal, como nos han hecho pensar. Es que las bolsas de aire están probadas en organismos masculinos. Entonces, nosotras nos morimos más fácil en un accidente de coche, ¿no? Entonces, el feminismo es eso y más, ¿no? Pero hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria que podrían ayudarnos a explicar por qué el feminismo es necesario y por qué no es igual que el machismo, porque el feminismo busca integrar a la comunidad. El feminismo busca proteger a las infancias. Eso sí, eso lo tenemos muy claro. Las mujeres venimos con niños, ¿no? O sea, son parte, Sí. son mi tercer brazo, ¿no? O sea, mi hijo es mi tercer brazo. Sí, O sea, total. tal cual. No puedo vivir, ni él puede vivir sin mí, ni yo puedo vivir sin él, ¿no? Y el feminismo hace esta comunidad, hace esta protección. El machismo destroza, el feminismo construye o reconstruye, ¿no? Mejor dicho. Em, y por eso es que todos deberíamos de ser feministas, la verdad. Me encanta porque además así como lo estoy escuchando, no se escucha o no se entiende como una corriente que, ay, voy quitando para poner puras mujeres o los hombres no valen, los hombres no, o sea, como lo dijiste tal cual, es simplemente agarrar mi silla y ponerme en mi lugar y como romper con todas esas creencias que a lo mejor lo que te platicaba de amigas mías, pues porque quizá lo traen de su mamá y su mamá lo trae de su abuela, bueno, de la mamá de la amiga, y así infinitamente, ¿no? Entonces, como romper con esos bloqueos, con esas creencias que en nuestro interior sabemos que no, ¿no? Que no debe de ser, o sea, que simplemente es justicia. Es tal cual, es justicia y es protección a las niñas, ¿no? Porque también en un sistema tan... En el feminismo lo llamamos falocentrista, ¿no? O sea, también perdemos de vista la necesidad de, pues, esos seres tan mágicos que son las niñas, ¿no? O sea, em, tengo una amiga activista también que se dedica a temas de matrimonio infantil, ¿no? O sea, a erradicar, su misión es erradicar el matrimonio infantil. Y ella viene de una comunidad de usos y costumbres en Chiapas, no, en Oaxaca. Me mata si digo que, y si me escucha que dije Chiapas, de Oaxaca, en la que cuando tenía 10 años, su papá ya la había vendido a un señor de 40 para que fuera su esposa, ¿no? Para empezar, a los 10. Ella tenía 10 y el señor tenía 40, ¿no? Y entonces tal cual, o sea, un día en la noche le dijeron, bueno, pues mañana te vas a casar con fulanito de tal, ¿no? Y ella dice que ya lo había visto en sus hermanas, ¿no? O sea, sus hermanas ya habían pasado por la misma suerte. La compraron por 3 cartones de cerveza. También escuchó que el trueque había sido 3 cartones de cerveza por la niña de 10 años, ¿no? Estas niñas
ojalá, bueno, no ojalá, pero lo menos que les pasaría sería vivir en una casa con este señor que está abusando de ellas, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen estas personas es que las compran para también explotarlas fuera, ¿no? Con otros señores o para otros fines o para venta de órganos y de otro tipo de cosas horrendas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es permitido todavía en este mundo que haya niñas de entre 10 y 16 años que son vendidas como esposas? Si las niñas deben de estar jugando, no deberían de ser esposas, ¿no? Entonces, ahí el feminismo abarca cualquier injusticia que las mujeres o las niñas suframos o podamos sufrir, porque también prevenimos en este mundo, ¿no? O sea, eh, las que somos mujeres quizá lo entendemos mejor. Pero hay muchas mujeres que tampoco se cuestionan lo que es ser mujer en este mundo, ¿no? Pero supongamos que todas lo entendemos. Si los hombres empatizan con la cantidad de obstáculos que nosotros tenemos, no solamente profesionales, ni se diga profesionales, ¿no? O sea, pero, a ver, ya lo he dicho, yo tengo un niño, mi niño se sale de bañar, le corto las uñas y está listo, ¿no? O sea, Y eso una vez a la semana. y eso cuando me deja, o sea, es todo un proceso de negociación, pero este, pues las niñas no podemos nada más, o sea, sí podemos, pero hay todo un proceso que nos pide la sociedad, ¿no? O sea, hay toda una burocracia antes de poder salir de nuestra casa. Entonces, em, hay que tratar de visualizar la problemática para que podamos, con base en ella, también cambiar nosotros hasta nuestra manera de hablar, ¿no? O sea, el lenguaje construye la realidad. Entonces, si nosotros nombramos o normalizamos a través de nuestras palabras cualquier injusticia, somos parte del problema y no de la solución. Total, me encanta. Oye, quiero que me platiques un poco acerca de Simone de Beauvoir, que, bueno, investigué un poco acerca de ella y hizo un libro, ella ya, bueno, ya trascendió, hizo un libro que sienta las bases para algo muy importante y para pues todo un movimiento al que tú le estás dando continuidad actualmente. Simone de Beauvoir escribió un libro que se llamó El segundo sexo. Ujú. Y cuando lo escribió, pues era completamente, o sea, disruptivo, extremadamente adelantada a su época Ujú. y ponía todo lo que estamos hablando ahorita, pero en esos tiempos, ¿te imaginas? Entonces generó así como una revolución, las estructuras no la tiraban, ¿no? O sea, de bruja y de lo que quieras, ¿no? Que era toda la parte conservadora, estaba completamente estresada, ¿no? Por lo Pues que estamos había hablando de los escrito. 50, 60, ¿no? Todavía ni siquiera llegaban los 70s, ¿no? O sea, ya con toda esta revolución feminista que empezó cuando nos dejaron votar, en fin, Ujú. nos dejaron votar. O sea, El lenguaje construye lo real. es que cuando lo inviertes, o sea, imagínate que a un hombre, o sea, que un hombre ahorita nos estuviera diciendo, como cuando nos dejaron votar, Ujú, o sea, hasta te da risa, ujú, pues nos pasó, ujú. ¿no? O sea, a este género nos pasó. Sí. Entonces, Simone de Beauvoir sentó las bases, continuaron muchas feministas, Gloria Steinem es Ujú. líder del movimiento de los 70s, que te contaba ahorita antes de empezar, y Simone la seguimos tomando como estandarte. En mi caso muy particular, el feminismo se estudia. No Ujú. crean que quienes hablamos de feminismo, bueno, sí, ahora ya el feminismo ha sido manoseado y este, manipulado a conveniencia para obtener fines políticos, ¿no? La presidenta actual de México manipuló y se robó el speech feminista porque veía que funcionaba para llegar al poder, ¿no? Y después darnos la espalda, por poner un ejemplo de muchos, pero ese es pues, uno muy reciente y Ujú. actual. Em, lo que nos dice Simone de Beauvoir es que las mujeres, que nada, hay una frase que me gusta mucho de ella, ¿no? Y que es como el estandarte que hemos usado en el mundo feminista desde hace mucho tiempo, y es que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia substancia.
En francés se oye más padre. Pero bueno, traducido es así, ¿no? Que nada nos limite como mujeres, que nada nos detenga como mujeres, que sea la libertad de lo que se nos antoje ser nuestra propia sustancia, ¿no? Porque luego dicen libertad, libertinaje, no, o sea, de lo que a mí me venga en gana hacer, o sea, si yo quiero ser una ama de casa y dedicarme a cocinar y a tener mi casa monísima, pero eso es realmente para lo que yo nací, felicidades, te necesitamos también. Claro. Pero a lo mejor nacieron con una cosquilla diferente como yo, ¿no? Y entonces yo no me veo en mi casa, o sea, yo me veo haciendo negocios, yo me veo hablando de feminismo, yo me veo combinando mi maternidad de una manera un poquito más y con más libertad, ¿no? Que lo hacíamos anteriormente. Y así soy feliz, y así soy plena. ¿Por qué no debería de hacerlo, no? Si esa es mi plenitud. Em, de la frase de Simone de Beauvoir rescatamos la última parte que es que nada nos limite, ¿no? Rien ne nous limite en francés. Y justo ahora en noviembre hay un foro en el que, pues la verdad es casi como mi segundo hogar, se llama el Women's Forum for the Economy and Society y sucede una vez al año en París. Y justo este noviembre usamos esa frase para hacer el lanzamiento de una campaña que tiene que ver con una comunidad que se llama Rising Talents, que son mujeres de menos de 35 años que están generando cambios en su entorno, ¿no? Obviamente cambios que ayudan a otras mujeres y a otras niñas a ser plenas, ¿no? Y son alrededor de 300 mujeres de todo el mundo con perfiles, ponerte un ejemplo, cuando yo estuve como Rising Talent fue en 2017, si no mal recuerdo, y dentro de esas generaciones estaba Saskia Niño de Rivera, Lorena Sarabia, que es una diseñadora que amo y soy súper fan. Todos padrísimos. Padrísimas, ahorita para el rodeo me las voy a poner. Eh, muchos nombres que si te digo los vas a ubicar, ¿no? Y que son mujeres que estaban en ese momento y siguen, obviamente, empujando por obtener un cambio, ¿no? Entonces, juntamos a toda esa comunidad con la campaña de Rien en un Limite y la idea es hacer un proyecto global potente entre todas, ¿no? Es como, les digo yo, somos un ejército de feministas que si nos unimos vamos a lograr mucho más que si cada una sigue haciéndolo en su propia parcela, ¿no? O sea, lo lanzamos en Francia, en París, muy cerca de donde vivió Simone de Beauvoir. Con su frase tuvimos una joyera mexicana, de hecho se llama Alejandra de Cos, que nos hizo una gargantilla padrísima que decía justo eso. Wow. Y pues son las maneras en las que nosotros todavía seguimos venerando, ¿no? A figuras como Simone de Beauvoir, que fueron las primeras. Si ahora es difícil, imagínate cómo no era en sus tiempos, ¿no? O sea, en esa época. que ella haya abierto esa puerta para que después todas hayamos logrado. Le debemos, a Simone de Beauvoir le debemos mucho más de lo que creemos, la verdad, de estar aquí hoy teniendo este podcast. Si estuviera viva Simone de Beauvoir, ¿qué crees que estuviera ahorita impulsando? Uf, tantas cosas que se necesitan ahorita. Hay un gran retroceso desde el mundo feminista con el tema del aborto, que ya estaba legalizado, despenalizado, es más correcto, en Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya no. En Europa se acaba de reivindicar hace 2 días en Bruselas. Adoptaron ya, o sea, reforzaron el como un derecho para las mujeres. Hay muchos temas, como lo hemos platicado ya aquí, ¿no? O sea, hay muchas causas, hay muchas violencias todavía, desafortunadamente, pero Simone de Beauvoir partía de la idea de la libertad física, o sea, que nadie puede tocar tu cuerpo de ninguna forma. Y la libertad de decidir sobre lo que pasa en tu cuerpo, lo entendemos desde el feminismo como el tema, ¿no? Y si algo me ha generado enemistades en mi vida, es estar a favor, ¿no? Viniendo de una familia conservadora, en una sociedad conservadora, etcétera. Texas es súper conservador. Texas es súper conservador, pero
no lo veamos desde el asesinato de un bebé, ¿no? Porque la verdad es que luego son muy sucios en montarlo de esa manera. Es el patriarcado, ¿no? Estoy hablando de una niña de 10 años que fue abusada por su padre y sucedió, y esta historia es real en Guanajuato. Y al momento de darse cuenta, ¿no? Y de ir a hacerse un aborto antes del mes de gestación y acabó en la cárcel, en la de menores, porque pues obviamente era un delito, sigue siendo un delito en Guanajuato todavía, es de los pocos estados que no lo han despenalizado por esa situación. Entonces, no pensemos en la jovencita, ¿no? Que, estaba echando relajo, ¿no? Y se le pasaron las copas y quedó embarazada por un descuido. También, y también tiene derecho de ver su vida, ¿no? Pero Pensemos en estas niñas. Un día nos llegó un caso, una señora de 40 y tantos años con 6 hijos y no había tenido dinero para tomarse los anticonceptivos y entonces estaba esperando su séptimo y quería un nieto. sí, no. Es que, o sea, también hay que usar el sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que Simone de Beauvoir, si viviera, estaría ahorita muy enojada por el retroceso que ha habido en la despenalización del aborto, pero también lo que más nos conmueve, no solo a las feministas, yo creo que a la sociedad en general, es cuando vemos a niñas perdiendo su inocencia porque la sociedad no la supo proteger, ¿no? Entonces, hay que insistir con la penalización del matrimonio infantil en todo el mundo. Hay que insistir con mayores penas para violadores y pedófilos. Hay muchos países recientemente en los que ya se ha aprobado la castración química para este tipo de abusadores, ¿no? No sé si estoy a favor o en contra, la verdad, pero me parece que necesitamos penas más graves, ¿no? Eso es una realidad. Y por supuesto, pues señalar, yo les digo a veces hasta cuando estamos en reuniones sociales, ¿no? O sea, no falta el esposo que llegue y le dice, ay, ¿por qué te pusiste esa falda tan cortita? Y todos nos hacemos los de la vista gorda, ¿no? Si voltamos para otro lado. Si pasa frente a mí, yo le digo, porque se le antojó ponerse la falda cortita. ¿Tienes tú algún problema con eso? Y claro que el señor le voy a caer gordísima y seguramente no me van a volver a invitar a la siguiente fiesta, pero ya lo escuchó. Lo va a pensar 2 veces la próxima vez que vuelva a decir algo así. Wow. Y así es, ¿no? Y así lo seguiré haciendo hasta que otra cosa suceda. Me encanta. Oye, Simone de Beauvoir también decía que el papel de las mujeres no viene dictado de la naturaleza, sino mucho por cómo la sociedad lo ha hecho. Y en este contexto yo te quiero preguntar, ¿qué no es normal y que solemos normalizar todo el tiempo? No es normal que salgamos a la calle con miedo. Cuando yo tenía, yo creo que 11, 12 años, más o menos, vivía en Celaya y traía una faldita, ¿no? O sea, así, pues un vestido, niña. Y me acuerdo que fui a comprar algo a la tiendita de la esquina, ¿no? Y entonces, a la hora que iba yo caminando sola, un niño, también ahí como de la cuadra, se le hizo chistoso darme una nalgada, ¿no? Así enfrente de todos, ya sabes, así que la calle, o sea, en México, ¿no? Con gente caminando, me dio una nalgada y iba yo con una prima. Y me acuerdo que mi prima, también como entre el nerviosismo y todo, sacó una carcajada, así, pero como falsa, ¿no? Así como del nervio. Y yo, o sea, solamente quería meterme a mi casa abajo de la cama, Yo ¿no? te O dio sea, mucha pena. me dio muchísima pena. No es normal que alguien te dé una nalgada en la calle cuando tienes 12 años, nunca, pero menos cuando tienes 12 años, ¿no? O sea, y fue, o sea, nalgada con propósito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que yo dejé de usar falda como 10 años, ¿no? O sea, de que yo decía, no, o sea, no quiero volver a pasar por eso, ¿no? O sea,
yo estoy provocando el hecho de que alguien... Seguro, la violencia seguro ya lo provocó. Tenía 12 años. 12 años, o sea, no sabía ni de qué se... No, o sea, no es normal que nos sintamos inseguras, no es normal que alguien, como decimos, te sabrosee en el transporte público. No es normal, porque están invadiendo tu espacio, ¿no? No es normal que nos maten, no es normal que... ¿te acuerdas de este caso de Giselle Pelicot, ¿no? En Francia, una señora que descubre que el esposo la dormía en las noches y entonces 50 hombres extraños abusaban de ella en las noches, ¿no? Y ella no supo hasta que lo agarraron por una situación súper extraña y se vio siendo abusada en los videos y hasta ahí lo creyó. Hay un documental, creo, en Netflix. Y la acaban justo de entrevistar ahora para Vogue, una muy buena entrevista que le hicieron, porque no había dado entrevistas ella. Y ella lo que dice es, cuando llega al juicio y le dicen, bueno, pero a lo mejor quieres que todo sea como en privado, ¿no? O sea, que nadie vea las caras. Y le dice, bueno, pero si nadie ve mi cara, tampoco van a ver las caras de mis violadores. Sí, efectivamente, o sea, o es todo público o no. Quiero todo público porque yo no soy la que va a tener, o sea, la pena tiene que cambiar de bando, ¿no? Que les dé pena a ellos, ¿no? Y ahí es donde desnormalizamos la violencia, ¿no? O sea, cuando la señalamos, cuando la hacemos de alguna manera tangible, cuando la expresamos, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de temas muy dolorosos y muy incómodos de abuso infantil, ¿no? Y todo el mundo me dice, ay, no les de eso que me da escalofríos. Pues a mí también me da escalofríos, ¿no? Imagínate a la niña que estuvo ahí, cuántos escalofríos no le dieron. Pero también hay que hablarlo, porque si no lo hablamos no existe. Y existe. El abuso infantil existe mucho, constante, cerca. Entonces, en su mayoría es abuso infantil de niñas. Por eso lo hemos tomado también dentro del feminismo como una de nuestras causas, ¿no? O sea, el tráfico humano en general, pero porque está muy enfocado a abuso sexual y esclavitud sexual en algunos casos de niñas o de preadolescentes o adolescentes o mujeres jóvenes. Wow. No podemos normalizar nada de lo que nosotros no nos sintamos cómodas. No es normal sentirte incómoda, nunca. O sea, no es normal que te digan que seguro fue porque estás guapa, seguro fue porque quiere contigo, no por tu talento. exacto, no es normal. No es normal que no te inviten al proyecto porque eres mamá y entonces no vas a tener tanto tiempo, ¿ves? Cuando la realidad es que las más productivas. La eficiencia que tenemos como mujeres profesionistas y madres es remarcable, ¿no? O sea, realmente o sea, a ver que lo hagan ellos. No está fácil, o sea, estamos malabareando todo el día con diferentes pelotas de manera exitosa, ¿no? Entonces, no es normal. No es normal que pensemos en el feminismo como algo negativo. No es normal que los medios de comunicación sean tan amarillistas con el tema de las feministas. No es normal porque lo que estamos buscando es justicia y paz. Entonces, cuando ellos dicen que hay rebeldía y que somos vándalas y que no sé cuánto, pues la realidad es que esas vándalas están protegiendo a tus niñas de que no les vaya a pasar algo malo, ¿no? Entonces, hay muchos ángulos, ¿no? En los temas de género, hay muchas incomodidades, hay muchos cuestionamientos, pero también hay muchas soluciones y hay mucha oportunidad de hablar si se nos quita el miedo de hablar. Y si dejamos de normalizar todas estas cosas que nos hacen sentir incómodas. Exacto. En toda esta integridad y toda esta congruencia de la que hemos platicado que has tenido en tu vida, tuvo un costo. Trajo un costo, tú te sales de México, te vienes a vivir a Texas
Bueno, todo eso creo que lo plasmas en un libro que está a punto de salir. Sí. Platícame de tu libro. Yo creo, porque justo ya estamos en los últimos detallitos, yo creo que debe de estar saliendo a finales de este año, ¿no? El libro no es tanto sobre mí, es sobre un episodio de la historia de México que fue completamente liderado por el movimiento feminista, ¿no? Corría el año del 2020, estábamos en la pandemia y yo venía llegando justo del World Economic Forum. Eran principios de febrero del 2020. Y entonces, a raíz de la participación en sí, World Economic Forum en Davos. Y entonces, a raíz de esa participación, cuando yo llego a México, empiezo a tener mucha prensa, ¿no? O sea, muchas entrevistas, ¿no? Y que había tal. Entonces, estaba yo como muy visible en las noticias. Y un día, dentro de la Red Nacional Feminista, de la que soy parte, me cuentan que hay un grupo de madres buscadoras que tomaron el edificio de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí en el centro, en Ciudad de México, en la calle de República de Cuba, para ser precisa, ¿no? Y que eran alrededor de 40 madres buscadoras con hijos que estaban dentro de las instalaciones y que pues necesitaban alimento, cobertores. Era el mes de junio, junio, julio, más o menos. Entonces, en Ciudad de México ya estaba lloviendo, entonces ya hacía un poquito de friecito, ¿no? Y todo. Y voy a ver, pues, qué es lo que necesitan. Me dan una lista de víveres y yo inocentemente lo pongo en mis redes sociales con la dirección de mi casa, ¿no? Diciéndole que cualquier donativo de quien quiera ayudarnos lo puede llevar a esta dirección. Vivía en Polanco, en Ciudad de México, ¿no? Al día siguiente, Wendy, y cuento algunas de las historias que ya te platiqué, ¿no? La de esta niña de Cuernavaca, que luego se unió al Bloque Negro, historias de madres buscadoras que que estaban buscando a sus hijos y a sus hijas raptados, en fin, y se viraliza, ¿no? El comentario se viraliza. Al día siguiente en mi casa tenía, te lo juro, donaciones de piso a techo, de comida, artículos de higiene personal, ropa. Nunca recibí dinero, aunque lo llegaron a ofrecer, pero como que era un tema más de ayuda humanitaria. Entonces les decía, mejor si tienen dinero, compren el producto y mándennoslo y nosotros lo hacemos llegar a la CNDH, ¿no? Y así fue, y empecé a darme cuenta que la atención que tenían estas madres al inicio de los medios empezó como a disminuir en los siguientes días, ¿no? Y eso era peligroso porque pues si no tienes también a los medios con cierta cobertura, las ponía a ellas en una posición muy vulnerable, ¿no? Y entonces se nos ocurrió hacer el primer concierto solo para mujeres de, pues de México, ¿no? Y en ese entonces todavía, ahora se llama Huimanpalooza, pero en ese entonces se llamó la Antigrita. Y se llamó la Antigrita porque estábamos en el mes de septiembre y estábamos muy cercanos ya a las fiestas patrias. Y entonces, pues era también como una manera, digamos, de rebelarse contra el presidente en ese momento, que era todavía Andrés Manuel, porque el incremento que habíamos tenido durante la pandemia de feminicidios, de abusos, de violencia doméstica, se triplicó en la pandemia, ¿no? Pues obviamente todos estábamos encerrados, entonces sucedían más cosas. Y las autoridades ni sus luces, ¿no? Entonces, en fin, hicimos la primera Antigrita que consistía en tener mujeres cantando y entre cada una de las cantantes poner un testimonio de una mujer sobreviviente de cualquier tipo de violencia, ¿no? Cuando fue ahí en el balcón de la CNDH, hablamos mucho de las madres buscadoras, tuvimos muchos testimonios de madres que ya habían perdido a sus hijos, a sus hijas, y pues cómo había sido todo el proceso y el abandono por parte del sistema, ¿no? Cómo algunas otras eran sobrevivientes y que sí las habían encontrado y que ahora estaban ahí para contarlo, ¿no? En fin. Em, si bien nuestro objetivo nunca había sido atacar al gobierno,
al momento de contar estas historias, evidenciábamos que el gobierno tampoco se estaba haciendo cargo de estos casos. Y pues obviamente nos volvimos muy incómodas, ¿no? Para ese gobierno. En ese entonces, la actual presidenta era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasó es que quizá una semana después de este evento, en la mañanera sacaron mi cara, mi nombre completo, mi dirección, porque había estado expuesta en redes sociales, y decían que todo esto era, que yo era obviamente conservadora y todos los adjetivos que ahora ponen, y que estábamos financiando todo este movimiento para afectar en las próximas elecciones a la 4T, ¿no? Al gobierno de ese entonces. Y pues obviamente no había cosa más falsa que eso, ¿no? Porque si tú entras hoy a mis redes sociales, puedes ver que el activismo que hago hoy lo vengo haciendo desde hace 20 años, ¿no? O sea, no fue solamente ahí. Entre muchas otras irregularidades que obviamente el delito se llama doxing, y después de que la actual presidenta de México y el pasado presidente de México me doxearon públicamente, pues obviamente mi vida cambió, ¿no? Entonces expusieron todos mis datos personales, incluso mi salario anual, cuánto estaba yo ganando en ese entonces como en la posición que tenía de directora de recursos humanos en una empresa, en fin. Mi hijo estaba chiquito, tenía 7 meses, y tú sabes que en México no está nada chistoso que la gente sepa dónde vives, cuánto ganas con un niño menor. Y el gobierno está en tu contra. Pero imagínate, ¿no? Con lo común que son los raptos, ¿no? O sea, de niños, además generalmente raptan niños. Entonces, bueno, tuve que cambiar de casa, tuve que cambiar de coche, porque incluso en una de las imágenes salía mi coche que tenía yo en ese entonces con las placas, etcétera, ¿no? Me dieron protección federal porque aceptaron que me habían puesto en un riesgo alto, pero la verdad es que la vida pues ya no era igual, ¿no? Y entonces eventualmente decidí venirme para acá para estar más tranquila con mi hijo y poder seguir haciendo mi activismo como yo quiera, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de esta historia, que no está protagonizado por mí, fue que había un movimiento feminista muy fuerte. La marcha del 2020 fue la más grande que ha habido en todos los tiempos, ¿no? Fue aquella marcha en la que se llenó todo de morado. Sí. Y algo que también impulsó esa marcha, no fue solamente los movimientos, las colectivas feministas, fue que unos días antes fue aquel caso horrible de Fátima, la niña que se quedó afuera de la escuela y que se la llevó otra señora para dársela como de ofrenda a su esposo. Ay, Dios mío. Y después esta niña, a Fátima la encontraron despedazada en un bote de basura, ¿no? En el Estado de México. Fue unos días antes de la marcha, ¿no? Y entonces sale todo este caso a la luz, y la verdad yo siempre he dicho que la santita que hizo ese milagro fue Santa Fátima, ¿no? O sea, no podías no tener ganas de ir a marchar después de escuchar eso. Sí. Cuando aunque a nosotros no nos haya pasado algo tan dramático, pero nos han pasado, a todas las mujeres nos han pasado cosas por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Tocamientos, abusos, feminicidios, ¿no? En el caso de Fátima. Entonces, se estaba cocinando, digamos, un movimiento feminista real, honesto, con 11 feminicidios al día, ¿no? O sea, en general, en una pandemia que fue atroz para las mujeres y para las niñas mexicanas. Y después pasa la toma de la CNDH, que también sacudió muchas conciencias, ¿no? Porque entonces empezamos a entender que estas señoras que tomaron la CNDH tenían una historia súper macabra que habían vivido ellas anteriormente, ¿no? Entonces, el libro habla de todo lo que estaba sucediendo alrededor, de cómo en ese entonces, fíjate, a pesar de que era pandemia, había era cuando estaban decidiendo las candidaturas. Y entonces sacaron a Félix, el de Acapulco, de Guerrero, perdón, que iba a ser el candidato para gobernador de Guerrero. Al final ganó su hija, pero querían poner a Félix Salgado Macedonio. Nosotros hablamos con una de las mujeres que fue abusada por él.
y lo que nos contó es que el señor, después de abusar de ella contra una pared, o sea, así era como, ¿no?, urgente, le aventó un billete de 100 pesos. O sea, ese era el que querían poner de candidato. Entonces empezamos a organizarnos en redes sociales. Me acuerdo que hay una consigna feminista que se dice, el que no brinque es macho, ¿no? Entonces poníamos el que no brinque es, y entonces cuando vas marchando, brincas, ¿no? Entonces el que no brinque es macho. Entonces era el que no brinque es Félix, ¿no? Y empezamos a hacer como toda una campaña en redes sociales para que no quedara, y no quedó. Ese era el poder del movimiento feminista. Por ponerte un ejemplo de muchas cosas que logramos, ¿no? Entonces, el libro cuenta ese momento y cómo el gobierno leyó el poder que tenía este speech. Y entonces lo primero que hicieron fue cortar cabezas, ¿no? O sea, el doxing del que yo soy sobreviviente, pues no fue aleatorio, ¿no? O sea, sabían quién era yo, sabía qué era lo que estaba haciendo, sabían que tenía visibilidad en ese momento, ¿no? Y que iba a ser ahí también, que si me pasaba eso a mí, iba a servir de ejemplo para muchas otras argüenderas, ¿no? Para que se estuvieran quietas, básicamente, ¿no? Pero como les he explicado hoy, o sea, nuestro argüende es por justicia, no es nada más por rebeldía, ¿no? O destrozos. Hay una razón de ser. Y pues bueno, narro cómo se apropian de este momentum, ¿no?, que habíamos creado, y cómo no es coincidencia que en las siguientes elecciones tuviéramos no una, dos mujeres candidatas sí. en un país en el que antes del 2020 hubiera sido completamente absurdo siquiera considerarlo. Fuimos nosotras, no fueron los partidos. Fuimos nosotras, fue Fátima, fue esa marcha, fue esa toma, fue el doxeo y muchos otros casos que hubo contra feministas en esa misma temporada, lo que hizo que quienes no nos habíamos cuestionado que pudiera haber una mujer, en ese momento no lo cuestionáramos. Y no desde, como te digo, desde la venganza, sino desde el, quizá una mujer liderando nos va a traer más paz. Quizá una mujer liderando va a proteger más a las mujeres y a las niñas que hoy están siendo terriblemente amenazadas, ¿no? Quizá una mujer puede crear un liderazgo mucho más en comunidad. Elegimos a la mujer equivocada, pero las que preparamos el terreno fuimos nosotras. Y el libro habla justo de ese episodio de la historia feminista de México, que si no lo cuento yo, lo van a borrar, como han borrado muchas otras historias de mujeres heroínas y artistas en el pasado. Pues esperamos con ansias cuando lo saques para que nos lo vengas a presentar. Con muchísimo gusto. Mira, has hablado también de que minimizamos nuestro autorreconocimiento, nuestro valor, que también como que estamos acostumbrados a no presumas, no digas, o sea, como que nos dicen que proclamar nuestro valor es presumir. Y en este contexto, quiero preguntarte, ¿qué 3 cosas te reconoces a ti misma? Yo me reconozco mi valentía porque sé, o sea, cuando haces las cosas no es como que en ese momento digas, ay, qué bárbara, estoy siendo súper valiente, ¿no? O sea, simplemente las haces. Pero después, o sea, me lo tengo que reconocer. Sé que he hecho cosas que no cualquiera se atreve, ¿no? Mis amigas me dicen que soy bien rifada, ¿no? Así, no, es que ves súper rifada. La verdad, sí soy rifada, ¿no? O sea, como que soy impulsiva, que no es bueno, pero la verdad es que sin ese impulso, quizá yo no me hubiera aventado a muchas cosas que me han traído infinidad de bendiciones, ¿no? Yo hablo contigo de temas muy crudos, que claro que cuando yo los estoy acompañando es muy difícil para mí también hacerlo, ¿no? Igual que tú, o sea, siento, pero em, a lo mejor yo tengo esa como armadura para poder estar confrontando esas cosas que mucha gente no puede, ¿no? Y entonces, em, lo curioso es que cuando eres valiente, cada vez te vuelves más, ¿no? O sea, ya muy pocas cosas me detienen o me frenan o me ponen nerviosa o me dan miedo o me intimidan. Es la realidad, ¿no? O sea, te crea un temple
que es muy difícil de quebrar, ¿no? Así es. Mi valentía sería una de ellas. Soy también muy disciplinada. Cuando estoy a dieta, estoy a dieta. Cuando tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio. Cuando tengo que estar con mi hijo, estoy con mi hijo. Cuando tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de trabajar. Cuando ya no puedo ayudar a una mujer más ese día porque ya no puedo, o sea, porque ya se me acabó la energía, también sé como que cuándo hacer pausas, ¿no? Y eso creo que también me ha ayudado mucho a hacer el activismo que hago porque tomo recesos para recargarme, porque si no, de verdad, Sí, no puedo. te absorbe, o sea, te descargan, te consume la maldad que puede haber en el mundo, ¿no? Y el tercero, creo que debería de ser que he aprendido a no culparme por hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? A no culparme por ser mamá y a veces tener que viajar para ir a dar una plática en París, ¿no? Y dejar a mi hijo aquí súper bien cuidado, en súper buenas manos, con su papá. Pero he aprendido a quitarme esas culpas de la cabeza porque yo sé que soy una buena mamá. Y entonces que vaya a un viaje a hablar para defender a otras niñas, para mí, a lo mejor estoy equivocada, pero desde mi punto de vista, es también ser una buena mamá porque le estoy procurando un mundo mejor a mi hijo, ¿no? Un mundo mejor de lo que sería si esa semana estuviera con él. Así es como yo Autovendes. me lo autovendo. Pero también si te fuiste a la playa con tus amigas de viaje a descansar, también al final es darle una mejor mamá porque va a regresar una mamá renovada, recargada y con más ganas de estar presente con él, ¿no? Con vida propia, con amigas que sigues fomentando, ¿no? O sea, no solo una mamá, ¿ves? O sea, una mamá ser humano que tiene sueños, que tiene una vida, que tiene trabajo, que tiene una causa, ¿no? Que tiene Propósito. ganas de divertirse. O sea, yo creo que no hay mejor speech que el ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando alguien te juzga, ¿no? De que eres, ay, feminista y seguro es feminazi y debe tener al hijo abandonado y no sé qué, bueno, pues para empezar, hace mucho me dejó de importar lo que piensen de mí. Pero en segundo lugar, la realidad es que yo sí quiero que mi hijo vea a una mamá activa. Me gusta más esa idea, ¿no? Me llena más y le da incluso un propósito adicional a la causa, ¿no? Me encanta. Ya para ir cerrando, quiero hacerte las 3 preguntas que siempre hacemos en Podría Ser Podcast. Y la primera es, ¿qué estás practicando o aprendiendo actualmente? Actualmente, ¿quieres como un proyecto o como...? Sí, una práctica que tengas o algo que estés ahorita. Mira, últimamente, bueno, no tan últimamente, pero algo que llegó como para quedarse en mi vida es la meditación. Llevo muchos años ya, siendo muy consistente en hacer mi meditación diaria. Y más allá de todos los beneficios que hoy sabemos que tiene físicos, la verdad es que me enfoca y como que me hace estar muy decidida de que eso es lo que a lo que me tengo que enfocar, ¿no? Y también como un poco a depurar lo que es paja, ¿no? O sea, lo que nada más te está quitando tiempo y energía, ¿no? Y hacerlo. Recomiendo infinitamente la meditación porque además recientemente estoy creando un proyecto bien padre que se llama Priestesses, que ya luego te platicaré, estas sacerdotisas, que somos mujeres y que hay una parte muy especial cuando somos mujeres del divino femenino. Entonces, cuando nosotros conectamos con esa magia que tenemos por ser mujer, también se abren, te da mucha otra claridad de que sí y que no es ser mujer, ¿no? Pero a lo que voy es que en este tema de la meditación, por ejemplo, dicen, ¿no? O sea, la gente nos dice que las mujeres tenemos un sexto sentido, ¿cierto? Y que nosotros, como que tenemos esta, pues sí, mayor sensibilidad, ¿no? De lo que va a pasar. Intuición. Intuición. Es justo la palabra que estaba buscando, intuición.
para mí es magia o adivinación. O sea, ¿por qué nos dicen, es que tú intuyes y generalmente le atinamos? Estamos adivinando lo que va a pasar, ¿no? Pero a alguien se le hizo muy poderoso decir que teníamos poderes de adivinación, entonces nos dijeron que tenemos poderes intuitivos, ¿no? Yo digo que somos adivinadoras, ¿no? O sea, que somos esas brujas que tenían también conocimientos de plantas, ¿no? Y para sanar. Em, entonces, bueno, toda la parte espiritual, mágica del divino femenino es algo con lo que ahorita me estoy clavando muchísimo y me encanta porque también hablamos desde el feminismo, desde una óptica mucho más magnánime que solamente estar aquí peleándonos en el día a día, ¿ves? O sea, es ¿por qué tenemos que cuidar a la mujer? Porque además de todo lo que ya hemos platicado hoy aquí, también tenemos un elemento único, mágico, de conexión, de lectura de energías. Quizá los hombres también, no lo dudo, es más, pero nosotros lo tenemos mucho más afinado. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que usarlo, abrazarlo, ¿no? O sea, hay que conocerlo, hay que dominar ese poder. Me encanta. Magia. Más, es más. ¿Qué consejo te dio alguien alguna vez que nunca has olvidado? Cherie Blair, la esposa de Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra, me invitó por ahí del 2017 quizá a ser su consejera. Ella tiene una fundación que se llama The Cherie Blair Foundation y lo que hacemos ahí es ayudar a que haya más mujeres emprendedoras en países de bajos recursos, ¿no? Partimos de la tesis que, y hace un momento lo platicábamos, cuando el dinero llega a una casa a través de una mujer, es usado en un 90% en mejorar la calidad de vida de esa familia. Cuando el dinero llega a través de un hombre, no siempre es usado en ese porcentaje para el bienestar de la familia. No se invierte en la casa, ¿no? La mujer pone más bonita la casa, tienes una comida de mejor calidad, ¿no? Sí. Es más seguridad para los hijos, mejores ropa, en fin. Y bueno, apoyo a la fundación desde entonces. Y cuando sucedió todos estos acontecimientos que te contaba de la CNDH, etcétera, la primera persona a la que le hablé fue a Cherry, ¿no? Imagínate tú, era un lunes, me acuerdo perfecto, lunes 28 de septiembre del 2020, nunca se me va a olvidar. Y eran las 8:30 de la mañana, yo iba camino a una reunión, a pesar de que era pandemia, tenía una reunión. Y en ese momento empieza a sonar mi teléfono, todo el mundo me dice que estoy en las noticias, ¿no? O sea, en todas las estaciones de radio y de tele que prendías a esa hora, estaba yo. Estaban hablando de María Beatriz Gasca Acevedo, porque además dijeron mi nombre completo. Es muy fuerte verte en estos niveles de exposición nacional y además contando una historia que no es verdad sobre ti, ¿no? Quemándote y diciéndote que todo lo que vi, además que una causa que amo, demeritando completamente mis años de feminismo, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer. La verdad es que nunca te preparan para algo así, o sea, no tienes ni idea qué vas a sentir, cómo vas a reaccionar. Un poquito después de que pasa la ola, ¿no? O sea, que todo el mundo me habla y me empiezan como a tosigar y reporteros y no sé cuándo, finalmente encuentro un lugar solo, o sea, conmigo misma para como que baje toda la información. Tomo el teléfono y le marco a Cherry y le cuento lo que está pasando, ¿no? Y me dijo, este es el consejo que nunca voy a olvidar, me dijo, "Eh, están tratando de romper tu espíritu", ¿no? No me dijo más. Ella se las sabía de todas, pues imagínate, había estado en temas similares durante muchos años y Tony se religió varias veces. Em, Están tratando de romper tu espíritu porque vieron que mi espíritu era fuerte, ¿no? Vieron que lo que estaba yo haciendo con otras, porque no era yo sola, estábamos jalando, estábamos arrasando conciencias, estábamos realmente encontrando gente que estaba abriendo los ojos y pensando de una manera diferente, ¿no? Y entonces cuando ven ese tipo de espíritus,
pues lo primero que quieren hacer es, ¿no? O sea, Sí. apagarlos. Y me dijo, ellos pueden hacer todo lo que quieran para romperlo, pero si tú no lo permites, no se va a romper. Y en ese momento era como de yo, híjole, me serviría más una visa para salir de esta casa o algo así. Pero ya ahora que lo veo en retrospectiva, la verdad es que como que me lo metí, haz de cuenta, así en mi ADN y dije, yo soy más fuerte que todo este mugrero que está pasando a mi alrededor, ¿no? Y entonces, como que haz de cuenta que hubo una parte en mí que lo encapsuló, Poderosa. o sea, como que lo dejó ahí de, o sea, me pueden hacer lo que quieran, quizá mañana voy a estar en la cárcel porque no sabía cómo iban a reaccionar contra mí, ¿no? O sea, o iba a estar yo muerta o lo que sea. Em, Dije, pero esto no lo van, esto es mío y esto nadie lo va a romper, ¿no? Y ese espíritu sigue aquí y ese espíritu va a seguir y ese espíritu es el que hoy confronta al esposo machista de mi amiga, ¿no? Cuando le dice que se despinte los labios de rojo y es el mismo que hoy confronta al gobierno que robó el speech feminista, ¿no? Y es el mismo que hoy confronta a cualquier empresa que esté dejando de lado el potencial de una mujer por el simple hecho de ser una mujer, ¿no? Y em, se lo agradezco mucho a Cherry porque además que me lo haya dicho alguien como ella, ¿no? Me empoderó, la verdad. No me encanta la palabra empoderar porque pareciera que no tenemos poder ni nos lo tienen que dar, ¿no? Que nos tienen que empoderar cuando somos los seres más poderosos del Me universo. encanta eso que dices. Pero sí es cierto que me dio como Te empujó. en el feminismo decimos, me acuerpó, ¿no? O sea, como que su comentario me acuerpó y me hizo recordar quién era, que no era esa persona que yo estaba viendo en la tele, que no era lo que ellos querían pintar de mí, ¿no? Que había un espíritu fuerte, real, que creía en la causa y que no por eso iba a dejar de luchar por un mejor mundo para las niñas y por las mujeres, ¿no? Cherry sigue haciendo lo que sigue haciendo, sigo yo ayudándole en su fundación todavía y pueden entrar y donar a theterriblerfoundation.org, porque la verdad es que la labor que se hace es valiosísima, sobre todo en Latinoamérica y en África. Wow, me encanta ese consejo. Y ya por último, ¿con qué sensación o con qué mensaje te gustaría que se quedara la audiencia que escuchó este episodio? A mí me gustaría que lo reflexionara, o sea, que me dieran como el beneficio de la duda, ¿ves? Que observen desde la visión que les estoy planteando hoy el mundo. Solamente así. Porque cuando lo observamos desde otro ángulo, es demasiado evidente la cantidad de injusticias por las que todavía pasamos las mujeres y las niñas en cualquier lugar del mundo. No está definido por una sola zona, ¿no? Y cuando lo vemos así, entonces también nuestra reacción ante el mundo es distinta, ¿no? O sea, cómo abordamos, siendo mujeres, cómo tomamos ese espacio que nos corresponde y cómo siendo hombres también no se sientan intimidados por una mujer que va a llegar a competir. Ahora sí que va a ganar el mejor, ¿no? O sea, no tiene que ser por ser hombre o ser mujer, pero que los hombres también abran un poco el espacio, ¿no? Para que quepamos todos en la misma mesa. Los hombres también han sido, creo que, un poco castigados desde los estereotipos que son proveedores, que los hombres no lloran. Claro que los hombres lloran y deben llorar. Los hombres no deben de ser los únicos proveedores. Podemos también compartir la carga, pero entonces compartimos la carga en todo, ¿no? Tanto en la parte de proveer dinero como en la parte de proveer cuidados, ¿no? Ese sería mi único consejo y petición. Observen el mundo como si fueran feministas y a ver si algo por ahí logramos que mejore. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias por estar Muchas aquí, gracias por esta gracias. súper plática, estuvo deliciosa. Y gracias a ustedes por
por escucharnos. Si esto resonó con ustedes, compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal y pues ojalá hayamos podido cambiar la mente de por lo menos una persona. Gracias, Bea. Activamente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.